Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, sustancias puras. Vamos a hacer el cuarto ejercicio correspondiente a esta parte de la materia. Y dice, dos tanques conectados como se muestra, ambos contienen agua. El tanque A inicialmente está a 200 kilopascales con un volumen de 0,5 metros cúbicos por kilogramo. Tiene un volumen de 1 metro cúbico y el tanque B contiene 3,5 kilogramos a 0,5 megapascales, 400 Celsius. La válvula se abre y se alcanza un estado uniforme. Determine temperatura inicial en el tanque A, masa de líquido y masa de vapor en el estado 1 de A, si la hay. Volumen del tanque B, el volumen específico final y representar el proceso en un diagrama presión-volumen específico. Bien, entonces vamos a extraer los datos. Del tanque A nos dan el volumen total, el volumen específico y la presión 1 de A. ¿Okay? Del tanque B nos dan la presión inicial, la temperatura inicial y la masa 1 de B. Luego nos dicen temperatura 1 de A, nos piden la masa inicial en A. Y si hubiera calidad o título, las fracciones másicas no la fracción másica, la masa de líquido en ese estado y la masa de vapor en ese estado. Volumen del tanque B, dicen el volumen específico final. Fíjense que no dicen volumen específico final del tanque B o volumen específico del tanque A. Y eso es así porque la válvula se abre y dice que se alcanza un estado uniforme. ¿Qué quiere decir que se alcanza un estado uniforme? Bueno, el estado termodinámico del agua que quede en A y que quede en B en el estado termodinámico 2 es el mismo. ¿Okay? Por eso se refieren a un estado, a un volumen específico final, porque al final el proceso termina cuando se alcanza un estado uniforme. Y luego nos dicen que representemos el proceso en un diagrama presión-volumen. ¿Ok? Bien, comenzamos entonces con el primer estado, presión 1 de A, 200 kilopascales, volumen 0,5. El volumen del tanque, 1 metro cúbico. Vamos a la tabla. Bueno, podemos primero calcular la masa, despejándola de la definición de volumen específico, y obtenemos que la masa inicial en A son 2 kilogramos. Cuando vamos a la tabla, entramos para 200 kilopascales, vemos que el volumen específico G es 0,88, que es mayor que 0,5, y que el volumen específico F es 0.00161, es mayor. Luego hay calidad. Por haber calidad, pues se puede primero afirmar que la temperatura inicial en el tanque A corresponde con la temperatura de saturación de 200 kilopascales, que la tabla nos dice que son 120,21 centígrados Celsius. Leyendo el volumen específico F y el volumen específico G y aplicando la definición de calidad, pues podemos determinar que la calidad da 0,564 o 56,4%. ¿Ok? Luego vamos, como nos dicen que hay calidad, pues entonces nos dicen que determinemos las masas de líquido y la masa de vapor para ese estado. Entonces, bueno, nos vamos a valer de la definición de calidad que dice que es la masa de vapor entre la masa total. De esa expresión, la única incógnita es la masa de vapor, podemos despejar y obtener que la masa de vapor da 1.128. ¿Okay? Luego podemos saber que la masa inicial en A corresponde a la masa de líquido más la masa de vapor. En esa expresión, la masa de líquido es la única incógnita y podemos despejar y determinar que vale 0.872. ¿Okay? Para el estado 1 de B, nos dicen que la presión es 500 kilopascales y la temperatura 400 Celsius. Yo les puedo adelantar que ese estado termodinámico con absoluta seguridad se corresponde a vapor sobrecalentado. ¿Por qué se los digo? Porque la temperatura a la cual está el estado es superior que la temperatura del punto crítico, que son 373 algo, y la presión del punto crítico son 22 megapascales y la presión que tenemos aquí son 500. Entonces, ¿qué es lo que es? Es que la temperatura, lo que se va a cumplir, se lo estoy adelantando, la
temperatura de saturación a la cual está la sustancia es menor que la temperatura a la cual está corresponde el estado termodinámico. Vamos a ver qué es esto. Bueno, fíjense, tenemos 500 kilopascales, la temperatura de saturación es 151,83 y tenemos 400. Cuando eso se visualiza, bueno, la temperatura 9 es mayor que la temperatura de saturación, luego es vapor sobrecalentado y aquí se ve perfectamente. Para 0,5 megapascales la temperatura es 151,83, está por acá, y tenemos 400. ¿Okay? Quiero aclarar que este diagrama es simplemente para dar ideas, el factor de escala no tengo manera de representarlo perfectamente porque no tengo cómo graficar las isotermas de manera exacta, de manera que yo estoy poniendo el punto 1 de B en este espacio, pero a lo mejor está más a la izquierda o más a la derecha, no lo puedo asegurar. Pero sí sé, lo que sí puedo asegurar es que está en la zona de vapor sobrecalentado, que para todos los efectos es lo que nos interesa. Bien, entonces, para 400 grados centígrados o Celsius, la temperatura, el volumen específico es 0,61731. Luego el volumen del tanque B va a ser igual a la masa por el volumen específico. La masa era un dato de 3,5 y el volumen específico lo hemos hallado y da 2,160585. ¿Vale? Bien. Nota, el estado final es de equilibrio en los dos tanques, de manera que es posible determinar el volumen específico con el volumen de los tanques y la masa inicial de cada recipiente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que dice allí? Es como el volumen específico final es el mismo en los tanques A y B, pues entonces nuestro sistema corresponde al agua que está en el tanque A más la masa de agua que está en el tanque B. ¿Sí? Al aplicar la definición de volumen específico, que es volumen entre masa, el volumen asociado a ese estado termodinámico es el volumen del tanque A más el volumen del tanque B, y la masa asociada es la masa que estaba en A más la masa que está en B. ¿Ok? Entonces, el volumen total lo podemos sacar como la suma de los dos volúmenes, da 3,16, y la masa 2, ¿sí? La masa total, aquí esto se conserva, no importa en el estado 2 cómo se distribuya, pero la masa total de agua involucrada en este ejercicio va a corresponder con la masa inicial en A más la masa inicial en B. Cuando sumamos esto nos da que la masa final, la masa global de todo en los dos recipientes es 5,5. Fíjense que no estoy diciendo, no estoy hallando cuánta masa hay en A y cuánta masa hay en B. Estoy diciendo que toda la masa es 5,5. ¿Ok? Entonces, conocida la masa y conocido el volumen total, podemos determinar el volumen específico final. Nos da 0,57465. Ahora, nota importante. Destacar que los datos disponibles, que con los datos disponibles solo es posible conocer el volumen específico del estado final. Más adelante, cuando veamos el principio de conservación de la energía, sí será posible determinar completamente el estado final. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Es, en el momento en el que estamos de la materia, no podemos echar mano de más ningún otro principio que nos permita definir perfectamente el estado final. Ya hallamos el volumen del tanque B, hallamos el volumen específico, pero no sabemos, no podemos asegurar cuál es el valor de la presión y la temperatura. No dice nada de que la temperatura permanezca constante, nada de esto. ¿Okay? Entonces no tenemos cómo, porque no sabemos si se calentó, si se enfrió, no tenemos ese detalle. El enunciado no es explícito en eso. Como eso es lo que tenemos, entonces no podemos ir más allá con respecto al estado termodinámico 2 con la información que tenemos hasta el momento. Cuando veamos el primer tema del módulo 2, que va a ser la parte de primera ley y todo esto, pues entonces sí tendremos más ecuaciones para determinar ese estado termodinámico. De momento no podemos hacer más nada. Al representar este ejercicio en el diagrama presión-volumen específico, aquí traté de ser un poco más ajustado con la escala
y es porque el volumen específico 1 de B es menor que el volumen específico G para 200 kilopascales. Ok, entonces bueno, aquí ya lo ajusté un poco mejor y ya no está tan a la derecha como lo había planteado inicialmente. Para los efectos, este es el ejercicio. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el proceso desde 1 de B y 1 de A? El estado 2 va a ser un estado intermedio entre esos dos puntos. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de mezcla en los dos tanques? No lo sabemos. No se sabe cómo es la relación funcional de la presión como una función del volumen para poderlo dibujar aquí. Entonces, como no tenemos esa información, pues apelamos a una línea recta, punteada, y el estado 2 de B va a estar en algún punto, ¿sí? No puedo asegurar que va a ser vapor saturado o dónde va a estar, no lo podemos asegurar. Aquí la información correspondiente a ese estado no podemos ir más allá por lo que ya les expliqué. ¿Ok? Bien, en resumen, estos son los datos que podemos hallar. Aquí tenemos todo lo que nos pidieron. El diagrama, el volumen específico final, el volumen del tanque, la masa, está todo. Para efectos de el enunciado hemos cumplido con todo. Hubiera sido interesante poder definir el estado final, pero no tenemos datos suficientes hasta el momento. ¿Ok? Y esto es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete. Continuamos. Gracias.